Buenos días, mi nombre es Mary Ortiz y con mi compañera María Rojas presentamos la defensa del ensayo de tesis, el cual lleva por título Desarrollo de plan de recuperación del crudo no especificado en el patio de tanque de Lagunillas Norte de PDVSA. En la tabla de contenido tenemos capítulo número 1, el cual está conformado por el problema, contextualización del problema, delimitación, formulación de la interrogante, objetivo de la investigación, justificación de la investigación. Capítulo número 2, marco referencial, antecedente de la investigación, bases teóricas, variables de investigación, términos básicos. Capítulo número 3, marco metodológico, modalidad de la investigación, diseño de la investigación, tipo de investigación, población y muestras, técnica, instrumentos de recolección de datos, técnica de análisis e interpretación del resultado. Introducción. Desde los inicios de la explotación del petróleo, la industria petrolera ha tenido que enfrentarse a la producción conjunta de agua y crudo que ocasiona la formación de emulsiones no deseadas. La deshidratación del crudo es una de las operaciones de tratamiento y acondicionamiento primario que se usan para separar el agua de formación que se extrae en el crudo desde el pozo. Posteriormente romper la emulsión y separar es agua emulsionada, combinado de química, deshidratante, agitación, calor y campo eléctrico. El rol de los deshidratadores es contrarrestar la acción estabilizante de los agentes emulsionantes presentes en el crudo, tales como surfactantes naturales, asfaltenos, resinas y sólidos que se forman por la precipitación de sales, parafina o asfalteno. Existen varias razones para eliminar el agua del crudo. Entre las más importantes destacan el aumento del costo de transporte y bombeo, la corrosión de las instalaciones de transporte y de refinación y la demanda de calor. Hoy en día, a pesar de que se logran procesos de deshidratación eficiente, aún no ha sido posible explicar la extrema especificidad de un deshidratante para dar un tipo de emulsión agua en crudo. El capítulo 1 recoge la descripción del contexto, objetivo y justificación de esta tesis. El capítulo 2 lo constituye los antecedentes y las bases teóricas referentes a la presentación de investigación. El capítulo 3 aborda lo que es el aporte de la modalidad diseño y tipo de investigación. Capítulo 1. El problema. Contextualización del problema. La deshidratación de crudo es un proceso donde se separa el agua asociada con el crudo, ya sea en forma emulsionada o libre, hasta lograr reducir su contenido a un porcentaje previamente especificado. Generalmente este porcentaje es igual o inferior a 1% de agua. Una parte de agua producida por el pozo petrolero llamada agua libre se separa fácilmente del crudo por acción de la gravedad, tan pronto como la velocidad de los fluidos es suficientemente baja. La otra parte del agua está íntimamente combinada con el crudo en forma de agua, emulsión de gotas de agua dispersadas en el aceite, la cual se llama emulsión agua-aceite. Existen tres requisitos esenciales para formar una emulsión: dos líquidos inmiscibles como el agua y el aceite, suficiente agitación para dispersar uno de los líquidos en pequeñas gotas en el otro, un agente emulsionante para estabilizar las gotas dispersas en la fase continua. La cantidad de agua remanente emulsionada varía ampliamente desde el 1 al 60% en volumen. En los crudos medianos y livianos, las emulsiones contienen típicamente de 5 a 20% volumen de agua, mientras que en los crudos pesados y extrapesados tienen a menudo de 10 a 35% de agua. La cantidad de agua libre depende de la relación agua-aceite y varía significativamente de un pozo a otro. En este trabajo, la palabra agua significa agua producida y es una salmuera conteniendo cloruro de sodio y otras sales. Cuando se utiliza un proceso intermitente, la emulsión generalmente es creada en la cabeza del pozo en el equipo en superficie. Para el proceso continuo, la mayor parte de la emulsión es formada en el fondo del pozo, en el punto de inyección del gas. En los campos petroleros, las emulsiones de agua en aceite son llamadas emulsiones directas, mientras que las emulsiones de aceite en agua son llamadas emulsiones inversas. Esta clasificación simple no siempre es adecuada, ya que hay emulsiones múltiples o complejas. Pueden también ocurrir, además de clasificaciones muy particulares en la industria petrolera, ya que en general las emulsiones aceite en agua son denominadas emulsiones normales y las aguas en aceite son inversas. En los pozos que se producen por levantamiento con gas, la emulsionación es causada principalmente en dos lugares: en el punto donde el gas lift es introducido en la cabeza del pozo durante las operaciones de extracción del petróleo. La mezcla bifásica de petróleo crudo y agua de formación se desplaza en el medio poroso a una velocidad del orden de 1 pie sobre día, lo que es insuficiente para que se forme una emulsión. Sin embargo, a pesar por toda la deshidratación del crudo aparataje de producción durante el levantamiento y el transporte en superficie, se produce la agitación suficiente para que el agua se disperse en el petróleo en forma de agua-aceite, estabilizada por las especies de actividad interfacial presentes en el crudo. Las emulsiones formadas son bracoemulsiones agua-aceite con diámetro de cotra entre 0,1 a 100. Delimitación. La presente investigación se realizará en el patio de tanque de Lagunillas Norte, perteneciente a la parroquia de Venezuela, ubicada en el municipio de Lagunillas, estado Zulia,
en Venezuela en el periodo 2022. Formulación de la interrogante. ¿Qué plan de recuperación del crudo no especificado se puede aplicar en el patio de tanque Lagunillas Norte de PDVSA? Objetivo de la investigación. Objetivo general. Desarrollar un plan de recuperación del crudo no especificado en el patio de tanque Lagunillas Norte de PDVSA. Objetivos específicos. Identificar las características fisioquímicas del crudo. Eliminar las partículas de agua que se encuentran en el crudo no especificado. Mejorar los equipos de tratamiento para la deshidratación de los crudos. Captar el factor humano para los procesos de tratamiento de los crudos. Establecer las estrategias idóneas para los procesos de mejora de los crudos no especificados en PDVSA. Justificación de la investigación. La deshidratación del aceite crudo es una necesidad de suma importancia en el manejo, acondicionamiento y transporte del petróleo crudo, dado el impacto que representa el contenido de agua en el aceite. Este impacto se manifiesta en varios aspectos, como son las especificaciones para su comercialización. Mayores contenidos de agua tienen como consecuencia la disminución de los ingresos obtenidos por su venta, debido a la penalización en su comercialización. El patio de tanque Lagunillas Norte de PDVSA en ciertas ocasiones produce crudo no especificado, es decir, extrapesado, que requiere de una deshidratación para poder ser comercializado y derivado a la producción de agua. Es indeseable ya que causa problemas en el transporte, la producción de petróleo, los procesos de acondicionamiento del crudo, la refinación y la capacidad de bombeo. El petróleo no especificado requiere para su comercialización mejoramiento a través de la deshidratación. Hay varias razones para eliminar la humedad. El petróleo crudo. Lo más importante son los mayores costos de transporte y bombeo, la corrosión de las instalaciones de transporte y refinación y la necesidad de calor. Los extrapesados tienen a menudo de 10 a 35% de agua. Esta investigación es científica ya que es un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o investigación en torno a un asunto tema con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de este. El objetivo fundamental de la investigación científica es buscar solución a problemas específicos. Capítulo número 2. Marcos referenciales. Según Rojas 2002, plantea que ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las perspectivas teóricas, las investigaciones y los antecedentes en general, que se consideren válidos para el correcto encuadre del estudio. Según Hernández, Fernández y Batista 2007, el marco teórico es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio. Nos ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente. Es importante acotar que a Balestrini 2007 la fundamentación teórica determina la perspectiva de análisis y la visión del problema que se asume en la investigación, y de igual manera muestra la voluntad del investigador de analizar la realidad objetivo de estudio de acuerdo a una explicación optada por los conceptos, categorías y el sistema preposicional, atendiendo a un determinado paradigma teórico. Antecedentes de la investigación. Según SUPO 2015, para SUPO los antecedentes investigativos son estudios desarrollados dentro de nuestra línea de investigación ubicados en el mismo nivel investigativo o por debajo de él. Hace una comparación con el plano cartesiano y afirma que la línea vertical llamada línea de investigación se cruza con la línea horizontal llamada línea investigativo, en este punto donde se desarrolla el estudio. Por lo tanto, todo estudio se debe realizar desde el punto de nuestra línea de investigación. Es aquí donde se presentan los primeros vacíos de su conocimiento. Esto lo podemos destacar cuando realizamos la búsqueda exhaustiva de antecedentes investigativos con el fin de contribuir con la línea de investigación. En la industria del petróleo y el gas, una de las tareas principales es la separación de fluidos, ya que el petróleo se extrae de los tanques de almacenamiento. Una vez extraído, contiene varios compuestos como agua, crudo, gas y otros minerales que deben separarse para su mejor transporte y procesamiento. La separación del petróleo del agua es una de las tareas más complejas de la industria y surge en las primeras etapas de la refinación del petróleo para la producción de sus derivados. El crudo que llega a las refinerías contiene muchos compuestos indeseables como los polímeros, sales, agua y subproductos de la corrosión, entre otros. El propósito de la deshidratación y la desalinación del agua en el petróleo crudo es eliminar estas impurezas, especialmente la sal y el agua del petróleo crudo, ante la destilación. Enciclopedia 2015. Los sistemas de deshidratación y desalinación del agua líquida en emulsiones actuales utilizan principalmente sistemas electrónicos de tratamiento térmico que realizan la tarea de separar líquidos en poco tiempo a pesar del alto consumo energético del proceso. En estudios realizados en diferentes centros de investigación sobre las características hidráulicas de los separadores de emulsiones crudo-agua,
y la correlación en estos patrones de flujo con la efectividad de separador, se ha encontrado que los patrones de flujo generalmente se producen en los separadores del sistema crudo agua en los campos de producción son muy pobres. Con base a lo anterior, se propone entonces un desarrollo de plan de recuperación del crudo no especificado en el patio de tanque Lagunillas Norte de PDVSA. Bases teóricas. Hoy en día se puede decir que en todas las industrias, sin excepción, existe la necesidad de buscar constantemente la mayor eficiencia posible para las diversas actividades que se realizan independientemente del sector o segmento del mercado, la escuela en la que trabajan. Dados muchos factores, a su vez pueden haber casos en los que la pandemia estabilice el negocio, y aquí es donde la importancia del control sobre diversos recursos se ejerce para mejorar dicha eficiencia mediante la ejecución de proyectos para lograrlo. Hay muchos enfoques para un concepto de proyecto de uno sola vez. Sin embargo, al explorar el estándar proporcionado por el Instituto de Gestión de Proyectos a través de un organismo de conocimiento de gestión de proyectos, se define como un esfuerzo temporal. El tiempo necesario para crear un producto, servicio o resultado, así la naturaleza temporal de los proyectos, significa que el proyecto tiene un inicio y un fin definido. Una vez definido el concepto de proyecto, es importante recalcar que se pretende crear una mayor eficiencia que permitirá mejorar los procesos de secado del crudo. Sin embargo, definir el proceso en que consiste y para qué alcance puede ser clave para hacer una propuesta de mejora en las condiciones de eficiencia actuales. Variables de la investigación. Para la nueva YOLO 2008, las variables de la investigación son las características y propiedades cuantitativas y cualitativas de un objeto o fenómeno que adquiere distintos valores, o sea, varían respecto a las unidades de observación. Por ejemplo, la variable sexo puede tomar dos valores, femenino y masculino. Para Cerezal Mezquita y Fialo Rodríguez, 2004, la variable es un símbolo que toma cualquier valor de un conjunto de valores determinados y que se denomina dominio de la variable. Si la variable puede tomar un solo valor, se denomina constante. Estos autores también ven las variables como los diferentes elementos que están fluyendo en un objeto o proceso que se investiga. Por ejemplo, para el estudio de la formación y desarrollo de habilidades para el trabajo con los instrumentos en el laboratorio de química. Algunas de las variables pudieran ser cantidad de alumnos del grupo del trabajo, edad de los alumnos, tamaño del laboratorio, características del profesor, horario de las clases, metodología de trabajo utilizada, estado de los instrumentos de trabajo, nivel motivacional de los alumnos y profesores, entre otras. Una variable puede ser también el resultado de un proceso, por ejemplo, el aprovechamiento académico de los alumnos en una asignatura. En otras palabras, la variable constituye un concepto amplio y complejo, que en un momento dado el investigador asume en correspondencia con sus intereses investigativos y los objetivos de la investigación. Términos básicos. Optimización. Para alcanzar dicho objetivo es claro que se debe realizar ciertos ajustes o cambios los cuales se traduzcan en una mejora y precisamente alcanzar una optimización. Dicho concepto se puede definir como el hecho de realizar lo máximo posible con los menores recursos disponibles, y asimismo el propósito de la optimización puede estar dado como alcanzar lo mejor en términos de un diseño relativo en cuanto a un conjunto de datos priorizado o en su defecto restricciones específicas, según Kearley 2016. Es importante resaltar que la optimización está en búsqueda constante de la eficiencia, considerando que podríamos calificar de eficiencia estática y que sería aquella que consiste en la buena gestión de los recursos disponibles o dados, tendente a evitar su despilfarro. Y así logra llevar a cabo los diferentes procesos mediante el menor uso posible de recursos, así comprometer la calidad del producto o servicio que se está prestando. Deshidratación y desalado del crudo. Antes del proceso de deshidratación y desalado del crudo, objeto de este trabajo de investigación, se debe exponer de forma general las fases de manejo de fluido en los campos petroleros. Este proyecto está enfocado principalmente en desarrollar un plan de recuperación de crudo no especificado en el patio de tanque de Lagunillas Norte de PDVSA. El fluido de producción recién extraído de los yacimientos contiene una mezcla de gases, sales, agua, petróleo y otros componentes que se encuentran bajo tierra. En el momento que el fluido llega a la superficie, se transporta por medio de redes de tuberías hasta estaciones de producción, en donde se realiza la primera separación de fase, utilizando sistemas de separación trifásico y otros sistemas adicionales. Este fluido de producción se separa en grandes cantidades de agua, crudo y gas. El agua producida o agua libre se trata posteriormente y luego se inyecta en pozos de disposición o en pozos de inyección para
extraer más fluido de producción. El gas producido se envía a sistemas de limpieza de gas y posteriormente se usa para generación eléctrica u otros usos, donde finalmente el crudo es enviado por medio de bombas de transferencia hasta los sistemas de deshidratación y desalado. Capítulo número 3. Marco metodológico. Para autores como Franco, 2011, el marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluyen las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el cómo se realizará el estudio. Esta tarea consiste en hacer operativas los conceptos y elementos del problema que estudiamos del mismo modo. Sabino 2008 nos dice, en cuanto a los elementos del marco metodológico que es necesario operacionalizar, puede dividirse en dos grandes campos que requieren un tratamiento diferente de su propia naturaleza: el universo y las variables. Asimismo, señala Área 2012 que el marco metodológico es el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplea para formular y resolver problemas. Este método se basa en la formulación de hipótesis, las cuales pueden ser confirmadas o descartadas por medio de investigaciones relacionadas al problema. Modalidad de la investigación. La presente investigación se orientó dentro del tipo de investigación científica, el cual para el Manual para la Elaboración de Trabajo de Grado 2015 dispone que según Rincón Soto 2011, la investigación científica consiste en la búsqueda intencionada de conocimientos o soluciones a problemas de carácter científico. El método científico indica el camino que se ha de transitar en la correspondiente indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. Según esta misma autora, su importancia viene dada porque ayuda a contribuir a mejorar el estudio, permite establecer contacto con la realidad a fin de que la conozcamos mejor, constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora, ayuda a desarrollar la curiosidad creciente sobre la solución de problemas. Diseño de la investigación. Por otro lado, cabe destacar que esta investigación es un proyecto factible, ya que consiste en la elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable o una solución posible a un problema de tipo práctica, para satisfacer necesidades de una institución o grupo social. Según Hurtado 2007, el diseño de investigación alude a las decisiones que se tomaron en cuanto al proceso de recolección de datos y de experimentación en el caso de las investigaciones confirmativas y a las evaluativas, que permitieron al investigador lograr la validez interna de la investigación, es decir, tener un alto grado de confianza de que las conclusiones no sean erradas. Por otra parte, Sabino en 1995 el diseño de un método específico, una serie de actividades sucesivas y organizadas que deben de adaptarse a las particularidades de cada investigación y que nos indica las pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. Es una estrategia general que el investigador determina una vez que ya se ha alcanzado una claridad teórica suficiente y que oriente y aclarase las etapas que habrán a cometerse posteriormente. Tipo de investigación. El presente diseño está enmarcado dentro de una investigación de carácter descriptivo y de campo, ya que el problema evidenciado es de establecer diseños de estrategias sobre los tipos de inteligencia emocional. Una investigación descriptiva es cuando la misma pretende buscar y especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se ha sometido a analizar. Hernández, Fernández y Batista, por otro lado, Sabino en 1996 indica que las definiciones descriptivas proponen conocer grupos homogéneos de fenómenos de acuerdo a criterios sistemáticos para poner en manifiesto su comportamiento. Seguidamente señala que no se ocupa de la verificación de hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir de un criterio o de una teoría previamente definida. Por otra parte, Tamayo y Tamayo, 2003, quien refiere sobre los estudios de campo cuando los datos son recolectados de la realidad, por lo cual lo denominan primarios. Su valor radica en que permite cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos. Población y muestra. Según Hernández, Fernández y Batista 2014, la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones. Para áreas define la población como un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. También expresa Palella y Martins 2008 que la población es un conjunto de unidades de las que desean obtener información sobre la que se va a generar conclusiones. Tamayo y Tamayo 2006 define la muestra como el conjunto de operaciones que se realiza para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una población universo o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada.
En el caso de Parella y Martins, 2008, define la muestra como una parte o el subconjunto de la población dentro de la cual debe poseer características reproducen de la manera más exacta posible. La muestra, según Balestrini, 2008, se define como una parte o subconjunto de la población. Para Castro, 2003, la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Según lo planteaba Varesco, 2006, la investigación no tiene significado sin las técnicas de recolección de datos. Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de investigación determina las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. Los instrumentos que se construyeron llevaron a la obtención de los datos de la realidad y una vez recogidos podrán pasarse a la siguiente fase del procesamiento de los datos obtenidos como información. Lo que se pretende obtener responde a los indicadores del estudio, lo cual aparecerán en forma de preguntas, es decir, características a observar, y así se elaboran una serie de instrumentos que serán los que en realidad requieren el instrumento o el objeto de estudio. Ahora bien, Tamayo 2007 sustenta que esta selección es la expresión operativa del diseño de investigación, la especificación correcta de cómo se realizó la investigación. Técnicas de análisis e interpretación de los resultados. Según Tamayo 2007, una vez recopilados los datos por los instrumentos diseñados para este fin, es necesario procesarlos, es decir, elaborarlos matemáticamente, ya que la cuantificación y su tratamiento estadístico permitirá llegar a conclusiones en relación con la hipótesis planteada. Por su parte, Sierra, 1999, indica que la tabulación es una técnica de procesamiento de la información recolectada, la cual permite que el investigador tabular, codificar y analizar los datos relativos a una variable, indicadores o ítems. Una vez obtenidos los resultados y los lugares de la aplicación de instrumentos, se llegará a la codificación de cada una de las respuestas de registro de tabulación, de análisis y presentación de los resultados. Muchas gracias.